Léalo bien fuerte. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Leámoslo más fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La palabra de Dios. Padre Celestial, obra poderosamente en esta hora, Dios mío. Te pedimos tu bendición, tu gracia, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón esta mañana. En el nombre poderoso y santo de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos, tenga la bondad. Gloria al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no se puede agradar a Dios. Y ahí mismo está la respuesta, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al Señor. La fe es indispensable en la vida cristiana. Es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Y debemos de tener cuidado a la hora de practicar la fe, porque no podemos confundir la fe con la superstición. A veces pensamos que el mundo tiene mucha fe. Es que yo le tengo fe a esto, yo le tengo fe a aquello, yo le tengo fe a lo otro. Pero la fe del mundo no es verdadera fe, es superstición. Hay gente que le tiene fe al brujo, al hechicero, al agorero, a la pitonisa. Otros le tienen fe a la penque sábila, a la herradura vieja. Hay gente que le pone fe a una medicina. Esa es la fe del mundo, ¿cierto? Esa es la fe del mundo. Y la verdad es que no podemos confundir la fe que ponemos en Cristo con la fe del mundo. Son totalmente diferentes. Alabanzas al Señor. Entonces, la fe, hermano, dice la Biblia, o la mejor definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que por ella fue que alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿cierto? Hombres de Dios que creyeron, que tuvieron fe. En un tiempo, quizás nosotros pensábamos que nuestra fe estaba bien fundamentada, pero no nos dábamos cuenta que la fe la teníamos puesta en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Por esa causa, cuando conocimos al Señor, entonces ahí colocamos nuestra fe. La fe da seguridad, la fe da confianza, la fe da firmeza en la vida espiritual. Si hablamos de la definición del hebreo de la fe, tiene que ver con emin, que significa creer. Y hay otra palabra que significa butanch. Esto es confiar o apoyarse sobre algo. Amén. Emin y butach, confiar o apoyarse sobre algo. Y del griego también se deriva la palabra pistis, que significa confianza
o tener fe. La palabra de Dios define la fe como la certeza, la convicción de lo que no se ve. Hay algunas versiones de la Biblia que mencionan el texto. Por ejemplo, la versión internacional dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso dice la nueva versión internacional. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Según la Biblia, Dios habla hoy. Es pues la fe, según la versión antigua, la Reina Valera, la sustancia. Mire que es otra definición. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Estamos hablando del mismo texto. Analizando la Biblia del lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe, aun cuando no lo podemos ver. Eso dice la Biblia del lenguaje actual. La versión Torres Amat dice: es pues la fe fundamento o firme persuasión de las cosas que se esperan y un convencimiento de las que no se ven. La Biblia de Jerusalén dice: es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La Nácar Colunga dice: ahora bien, es la garantía de lo que se espera, de la prueba de las cosas que usted no puede ver. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, la fe es el resultado de oír o recibir el evangelio de la gracia de Dios. Esa es la fe cristiana. Amén. No es superstición. No es simplemente un agüero, porque a veces confundimos los agüeros. La Biblia dice que los agoreros no entran en el reino de Dios. La fe cristiana, la fe es el resultado del evangelio de la gracia de Dios, según Romanos capítulo 10, el verso 17. ¿Cómo se recibe la fe? Cuando la persona conoce o escucha la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Allá atrás me oyen bien, hermanos. Digan gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si nosotros queremos tener fe, nos toca está como fallando el sonido. Ahí atrás me oyen bien. Muy bien. Sigamos. Entonces, si usted quiere aumentar su fe, debe leer o oír la palabra de Dios, porque ella es la que crea fe. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontraréis la vida eterna. Alabanzas al Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Por la fe nosotros servimos a Dios. Gloria a Dios.
Alabanzas a Jesús. Por eso, hermano, la Biblia nos manda y nos enseña de que solo podemos agradar a Dios mediante la fe en su nombre. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Ponga su fe en el Señor. No coloque su fe en tonterías. No coloque su fe en sectas. No coloque su fe en personas. No coloque su fe en cuadros, en imágenes. No coloque su fe en ninguna otra cosa, en nada de lo terrenal. Coloque su fe en Cristo. Alabanzas al Señor. Por eso hay tanta gente perdida, porque colocan su fe en diferentes personajes, colocan su fe en diferentes denominaciones, y por eso terminan perdiendo su salvación. Hermano, la Biblia dice que cada que nos acerquemos a Dios, creamos que le hay. Gloria a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Todo el que se acerca a Dios debe saber que Dios está ahí. Aleluya. Acercándonos a Él, recibiendo nuestra oración, nuestra súplica, nuestra queja. Alabanzas al Señor. Porque si usted se arrodilla y cree que Dios no le va a escuchar, está perdiendo su tiempo. Si usted se arrodilla a clamar a Dios o a pedir por una necesidad y siente que Dios está lejos de usted, hermano, yo creo que es imposible que agrademos a Dios de esta manera. Alabanzas al Señor. Es imposible agradar a Dios sin fe. Bendito el nombre del Señor. Además, nuestra victoria sobre el mundo, todo lo que un creyente debe de resumir a través de su vida cristiana, la victoria que Dios le va a dar es a través de la fe. Bendito el nombre del Señor. Eso dice Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Esta es la victoria. Entonces usted tiene que tener fe, hermano, de que Dios lo va a guardar a usted de las tentaciones, que Dios lo va a guardar a usted del pecado. Alabanzas al Señor. Por eso caminamos, hermano. Bendito el Señor. No conforme a las obras del mundo, no conforme a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que ahora caminamos por la fe, porque somos hijos de Dios. Alabanzas al Señor. Y todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Alabanzas al Señor. No se deja vencer de Él, sino vence al mundo. La fe es más que el acto de creer en algo, porque todo el mundo también cree, ¿cierto? Todo el mundo también cree. El sicario cree, ¿cierto? La prostituta cree. El ladrón también tiene una creencia, cree. El mismo diablo también cree. La Biblia dice que los demonios no solamente creen, sino que tiemblan. Pero la fe va más allá de solo creer. La fe va acompañada de las obras. Alabanzas al Señor. Por eso la gente se dará cuenta de vuestra fe cuando observe las obras. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Por eso la fe sin obras, dice la Biblia, que está muerta. Alabanzas al Señor.
Entonces, con nuestra conducta, con nuestra manera de caminar en el mundo, vamos a comprobarle al mundo que la fe en Cristo sí es una fe verdadera. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermano, debemos entender acerca de los elementos de la fe. Primero, el conocimiento. Una persona no puede creer en lo que no conoce, ¿verdad? Si no lo ha oído, si no lo ha visto, no puede hablar o decir yo creo en esto, ¿verdad? El conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de Dios? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Amén. ¿Cuál es el milagro que yo puedo demostrarle al mundo para que ellos crean en Jesús? Entonces usted tiene que aprender a conocer a Dios para que el hombre tenga también fe en Él. Primero yo tengo que conocerlo a Él. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a confiar en un Dios que ni siquiera el mismo papá lo conoce? ¿Verdad? Ni sabe siquiera que Él es un Dios proveedor. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos dudamos de lo que es el amor de Dios, de la providencia de Dios? ¿Cómo le vamos a enseñar a las personas que busquen el camino a Dios si de pronto nosotros estamos andando mal también? Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que evaluar que para la función de la fe es necesario el conocimiento. Alabanzas al Señor. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces el resultado de la fe es el oír la palabra de Dios. Según San Juan capítulo 5, verso 39, eso es lo que dice: ellas son las que dan testimonio, y en ellas encontraréis la vida eterna. Si usted quiere conocer a Cristo, hermano, lea las Escrituras. Usted se va a dar cuenta cómo era Él. ¿Verdad? ¿Verdad? Y usted va a terminar pareciéndose a Dios cada día más. Usted va a terminar haciendo lo que Él hacía. Eso es lo que Él dijo: aprended de mí. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, para la fe es importante, primero, el conocimiento, no se le olvide. Segundo, el asentimiento. Palabra como rara, ¿verdad? ¿Qué es el asentimiento? Significa admitir como cierto. Eso es asentimiento, ¿verdad? No es sentimiento, asentimiento. Admitir como cierto. Uno puede conocer algo y sin embargo carecer de fe, hermano. Usted puede ver las cosas, pero sin embargo no cree en ellas, ¿verdad? O no las practica o no las obedece. Entonces, por ejemplo, esta semana estaba hablando con el ingeniero que lleva la obra en nuestra iglesia. Ese señor no es bautizado, hermano. Ese señor no es bautizado. Ni es convertido. Pero usted lo ve y haga de cuenta un cristiano, hermano. Ese hombre se la pasa hablando de Dios todo el día. Cuando vino aquí a la campiña a presentarnos el proyecto y los planos, empezó casi a predicar. Muchos hermanos creyeron que era predicador o que era pastor, ¿cierto? Porque hablaba, hermano, con una
una convicción. Está terminando ya el curso, está haciendo una carrera de teología. Y el hombre tiene sus carreras encima. Entonces, esta semana que estaba hablando, yo me puse a pensar, bueno, como una persona que tiene tanto conocimiento de Dios, pero, o sea, no obedece la palabra de Dios, ¿cierto? Y ese hombre, hermano, cree en el Señor de una manera muy tremenda, cree en la iglesia. Hermano, ese hombre Dios lo ha usado para sacarle licencia a muchas congregaciones de nuestra iglesia. Casi todas las iglesias del área metropolitana Él las ha legalizado. Un ingeniero cobra por una asesoría entre 250, 300 mil pesos. Y viene aquí, yo, ingeniero, ¿cuánto le debemos? Pastor, eso es para la obra de Dios. ¿Cierto? Qué bonito eso. Muy bonito. Y estaba hablando con él esta semana y me dijo, vea, yo tengo un sentimiento por ayudar a la comunidad pentecostal que me nace en el corazón. Y en estos días me dijo, Pastor David, en la iglesia católica ya de Envigado, donde está uno de los altos jerarcas de la iglesia católica aquí en Medellín. Y este señor tiene todos los títulos que usted quiera. Es graduado como doctor en filosofía y letras y teología. Ha estudiado todas las carreras de teología que usted se pueda imaginar. Este señor es un alto jerarca de la iglesia católica. Y me dijo, fui a revisarle un techo allá porque iba a hacer una reestructuración. Y me dijo, ingeniero, lo estuve llamando para que viniese, pero no obtuve respuesta, no me contestó. Y me dijo, monseñor, es que estaba asesorando unas iglesias pentecostales a las cuales les estoy ayudando. Y entonces le preguntó al que estaba con él, ¿cuál es la iglesia pentecostal? Dijo, la que están allá, la grande que está allá por tal parte. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Dijo el monseñor ese, he estudiado la doctrina de esta gente, he analizado lo que ellos creen de una manera minuciosa. Y déjeme decirle, señor ingeniero, que ayúdele lo que más pueda a esa gente. Porque si nosotros estamos buscando el camino de Dios, esa gente ya lo encontró. Oiga, tremendo eso, ¿cierto? Tremendo eso. Uno de los más altos jerarcas de la iglesia católica, decirle eso. Él lo sorprendió. Él lo sorprendió. Dijo, ¿usted por qué me dice eso? Dijo, porque esa gente, hermano, está cerca de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, mucha gente sabe que este camino es la verdad, pero aún así no lo siguen. Aún así no lo entienden. Esta semana estábamos hablando con un hermano que tuvo la oportunidad de evangelizar a un cura. Y ese hombre cayó arrodillado, llorando, diciéndole que él entendía el evangelio, que él sabía que era la verdad. Entonces el hermano le dijo, ¿usted por qué no lo sigue? Dijo, porque es que se me embolata la comida. Porque es que si yo enseño otra cosa, la que ya he enseñado, me van a linchar toda la comunidad, porque nosotros hicimos un juramento. Entonces, hermano, hay gente que cree en algo, pero aún así no lo sigue, ¿verdad? Admiten
O sea, tienen asentimiento. Admiten que algo es cierto, pero aún así no lo siguen. Muchos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y que era el verdadero Dios, pero aún así no lo seguían, ¿verdad? Le dieron la espalda, le voltearon la espalda. Hasta los mismos principales sacerdotes, cuando estaban persiguiendo la iglesia, entonces aquel hombre llamado Gamaliel fue que dijo: si ustedes no se pongan a pelear con esa gente, porque si esta obra es de Dios, nada ni nadie la va a poder detener. Si esto es de los hombres, esto se va a desvanecer, pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, por esa causa, ellos entendieron que este camino era la verdad, pero no lo siguieron. Entonces, el asentimiento ha de ir con la fe, es decir, con aquello que conozco, debo creerlo, pero la verdad es que de ahí a tener una experiencia con Dios hay mucho trecho. Ahora bien, para la fe es necesario no solo leer las Escrituras, sino también comprenderlas, recibirlas en el alma como siendo la misma verdad del Dios viviente, y debo recibir de todo corazón, amén, la sana doctrina que demanda creer en el Señor para la salvación. Alabanzas al Señor. Por eso lo que le sembramos a nuestros hijos es fe. Cada que usted les enseña la palabra de Dios, usted les está colocando en ellos fe. Amén, para que ellos crean en el Señor. Según de Timoteo capítulo 3 verso 15, el apóstol le dice al joven Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por fe, que es en Cristo Jesús. Y dice Timoteo, y dice el verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Número 3, hacimiento. Amén. La anterior, ¿cómo era? Asentimiento. Esta es hacimiento, que significa adhesión, asirse de la verdad. Hacimiento significa adhesión, adherirse, agarrarse de la verdad. No podemos creer simplemente, hermano, debemos aferrarnos de la verdad, ¿verdad? Debemos de echarle mano a la salvación. Muchos oyen, ¿cierto? Pero tienen asentimiento. Pero el que tiene hacimiento se agarra, le echa mano, dice: yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de ser salvo. Yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Hay muchos que cuando sienten la presencia de Dios y están cerca de Dios para tener una experiencia, se asustan y tienen miedo. Digo: no, yo mejor me quedo quieto. No, tenga la experiencia con Dios. Deje que el Espíritu Santo lo toque, aleluya. Póstrese si le toca ensuciarse el vestido, si le toca llorar, eso qué importa. Pero sienta la presencia de Dios, agárrese, tenga hacimiento. La verdadera fe en su misma esencia descansa sobre esto, hermano. Hay que recostarnos sobre Cristo. Hay que saber que Él está ahí, aleluya. Debemos palparlo. Todas las mañanas pregúntese si usted está bien con Él o no. Todos los días, hermano, échele mano a ver si usted todavía está caminando con Él, aleluya. No sea que de pronto se haya desviado del camino y lo haya dejado a Él solo. Aleluya. El cristiano tiene que tener hacimiento. Hermano, cristiano tiene que hacerle falta los cultos. Me preocupa cuando un cristiano ya no le hace falta los cultos.
Le da lo mismo si hay culto o no hay culto. Le da lo mismo si ora o no ora. Le falta hacimiento. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, debemos entender que nuestro refugio es Él, que Él es nuestra ayuda. Por eso dice el salmista: pueblo de Israel, casa de Israel, confiad en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Alabanzas al Señor. No te acerques a Dios sin fe, porque es imposible que lo puedas agradar. Porque cuando tú crees que Él está ahí, que Él te está ayudando, entonces Él te galardona y te responde, aleluya, porque tú confías plenamente en Él. Aleluya. Hay mucha gente que pone su fe en las sectas. Hay mucha gente que pone su fe en los pastores. Y hay muchos que hasta le entregan sus dineros para que hagan una pirámide. Pero usted sabe que la obra de Dios no funciona así. Nuestra fe está puesta en Cristo. Y estamos en la sana doctrina. Alabanzas al Señor. Y esta es la iglesia verdadera, porque Él es el fundamento de esta iglesia. Aleluya. Esta fe está puesta en el fundamento que es Cristo. La religión está puesta sobre un hombre. Y cuando ese hombre fracasa, entonces todo se va a pique. Y se acabó todo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso esas religiones que tienen a un supuesto varón de Dios, que tienen a un supuesto profeta, que tienen a un supuesto siervo o ángel de los últimos tiempos, están más perdidos que Adán el día de la madre, hermano. Porque es que la fe no puede ser puesta sobre ningún hombre. La fe tiene que estar puesta en Cristo y en la sana doctrina, aleluya. Qué bueno es que nosotros sigamos a Cristo, aleluya. Aunque los hombres fracasen, nosotros lo estamos siguiendo a Él, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué no te colocas los anteojos de la fe? De pronto muchos están ciegos y no pueden ver más allá lo que Dios tiene para ellos. Pero qué bueno que tú te coloques los anteojos de la fe y puedas observar, aleluya, con claridad que Dios tiene algo grande, algo poderoso para esta iglesia. Que Dios tiene algo, una bendición especial para todos los que se acercan a Él, aleluya. Ponga sus problemas en las manos de Dios. Él sí se los puede solucionar. No se esperance en nadie. Esperanzas en Cristo. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar en esta hora. Yo no sé quién quiere poner su fe en el Señor en esta hora. Levantemos nuestras manos. Oh Padre Celestial, estamos delante de ti, oh Dios, reconociendo que tú eres bueno, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a agarrarnos. Ayúdanos a adherirnos, Señor, a tu gracia, tu misericordia. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos? Dígale: Señor, yo quiero colocar mi fe en ti. Yo quiero poner mi confianza en ti, Señor. Ayúdame, Señor Jesucristo, para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda avanzar en mi vida cristiana, para que mi vida cristiana no sea llevada de un lado para el otro. Señor, ayúdame, Dios mío, a fundamentarme en ti, Dios Todopoderoso. Clámale al Señor en esta hora. Cristiano que clame esta mañana, aleluya. Hay un cristiano que clame: esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has
sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Aleluya al Señor. Vamos a orar, hermanos. Hay una familia que ha venido esta mañana, señor Arbey Bisma con su familia, unos hermanos que han estado evangelizando, el hermano Wilmar, el hermano Picasso también allá en Los Molinos, hermano Edgar. Esta persona, la señora estaba en embarazo y estaba a punto de perder su bebé. Ya los médicos le habían dicho que iba a perder su bebé. Ellos comenzaron a hablarle de Cristo y a orar por ella, a decirle: ponga su fe en el Señor. Amén. Confíe en el Señor, que Dios le va a ayudar. Y aquí están esta mañana con su bebé, porque Dios es bueno. Amén. Y ellos han venido al culto porque han querido venir a oír la palabra de Dios. Mire, aquí está el bebecito y vamos a orar por ellos. Mire qué hermoso bebé. Cuando ella estaba a punto de perder su niño porque por unos coágulos de sangre, los médicos decían que ya no se podía. Pero cuando los médicos dicen una cosa, Cristo dice otra. Aleluya. Aquí está esta familia. Vamos a orar, amén, por este niño. ¿Cómo se llama el niño? Santiago. Dios es bueno, hermano. Vamos a orar por Santiago y por esta familia, por los papás, que ojalá ellos entiendan la palabra de Dios y depositen su fe en el Señor. Hermano de la Junta, por favor, rodélos y vamos a orar en esta hora. Toda la iglesia, para que Dios les ayude a encontrar el camino hacia la salvación. Soberano Dios y Padre Celestial, oh, estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu poderío, Señor Jesús. Esta familia ha venido para testificar lo que tú haces, Señor, porque tus obras son asombrosas y grandes, Dios mío, porque tú te glorificas, Señor Jesucristo, cada día en tu creación, en tus criaturas, Señor. Obra poderosamente en ellos, ayúdales a seguir adelante, Señor, que ellos puedan encaminarse en Señor Jesucristo, que ellos entiendan tu palabra y tengan fe para llegar a tus pies, Señor. Yo te pido por esta familia, yo te pido por Santiago, Señor. Tú tienes un propósito grande con este niño, Dios. En tus manos los ponemos en esta hora, para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Denle ese aplauso, iglesia, al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Adore lo que Él está aquí esta mañana, hermano. Oh, aleluya, aleluya. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Dígalo, hermano. No tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir.
convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero